Hoy vamos a hacer un programa un poquito especial. Tú sabes que yo siempre hablo mucho de bajo de guía. Y verdaderamente de niño, pues bajo de guía me impactaba porque nada más que él ve allí los trabajadores, como mi padre haciendo red o los carpinteros Rivera, pues era algo que te ha traído como si fuera un imán, ¿no? Yo salía del colegio, me iba para allá y allí yo disfrutaba viendo a todos estos carpinteros que estaban en aquel momento haciendo barcos. De todas maneras, tenemos aquí una fotografía, que esto fue lo que yo conocí en aquella fecha, que vemos ahí el barco del Spaki, que es como se le llamaba este barco, y vemos también algunos barcos que estaban allí abandonados, por donde nosotros jugábamos y correteábamos, y también vemos aquí la cantidad de gente que había por ahí por bajo de guía todos los días, que si la lota, que si la venta del pescado, o sea que aquello era como si fuera una universidad. Y hoy lo que vamos a hablar es de la carpintería de Rivera. Y para hablar de la carpintería de Rivera, qué mejor que hablar con Pepín, ya que es un maestro de la carpintería de Rivera, que yo lo veía cuando yo era chico, allí en medio de la playa, con su taller y sus herramientas, haciendo los barcos, y ahora nos explicará cuándo empezó a trabajar y de qué manera se hacían los barcos en aquel momento. Y aquí tenemos pues al amigo Pepín. Pepín. Venga. ¿Cómo empezaste a trabajar? Pues yo me fui a trabajar con 13 años, me fui a trabajar con mi padre. ¿Tu padre también era carpintero? Claro, mi padre era maestro de uno de los carpinteros buenos de allí. Y me fui a trabajar con 13 años, cuando estaban los barcos de vela, todavía. Que se hablaba de las barcas, los barcos de pareja. Los barcos de pareja, exacto, no había barcos de motor todavía. Y mi padre fue el que montó el primer motor a un barco, que se llamaba el motor Escandria, Claro. de un pistón solo, decía pom, 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 pom. Yo conocí al 7, que era un 50 Escandria, y además aquello se calentaba la culata con un soplete de estos que utilizaban luego como los fontaneros. Yo creo que daban un pistonazo nada más. En fin, y ya estuve trabajando con mi padre muchos años, y ya mi padre murió, que mi padre era el sobrino de Paco Hermoso. Ajá. Yo escuchaba hablar de ese hombre. De ese hombre que tenía, donde está ahora los bares aquellos, Café Azul y el otro, las tres navas aquellas era del tío de mi padre, de Paco Hermoso. Ajá. Sí. Uno era el cuarto de red, el centro era la carpintería, que es lo que yo tengo, y lo otro el taller de mecánico. Ah, eso es, que era de Periquillo Muñoz. Perico Muñoz, exacto. Yo también conocí todo aquello, yo lo trasteaba. Y ya yo empecé niña, vete para arriba. Y ya yo empecé a trabajar, en fin. Bueno, pues me fui para el Varadero, estuve allí, también. estuve 2 años allí en el Varadero, 1 año, 2 años. Y ya a mí no me gustaba estar encerrado allí, yo quería hacer algo. Tú querías hacerlo por tu cuenta y a tu manera. Y entonces me vine, alquilé el taller de ahí de San Francisco, al lado de la OPE. Sí, el que está ahí Al lado, exacto. San Francisco. Y ahí empecé yo a hacer ya bote para todos sitios, para Puerto Real, para Cádiz, para todos sitios. Sí. Y ahí hice yo el primer barco grandecito. Que ya podía tener 6 metros. No, que va. ¿No? Ese era para Francisco. Sí. 2 hermanos que había allí en Bajo de Guía. Ese era lo que tenían puesto por allí detrás, en la plazoletita. Por allí, exacto. Sí. Entonces, el barco ese que es este. ¿Cuál es? Allí tiene otro que se ve la prueba, Pepín, que es el mismo que este. Es el mismo. Sí, ya no me acuerdo, yo lo tengo por ahí. El primer barco que yo hice, ese barco tendría unos 15 metros por ahí. ¿Las logras? Que era el largo que tenía el barco. Que lo hice no aquí enfrente de donde yo estoy, del taller, lo hice más para allá. Sí, en la otra carpintería. No, más lejos todavía. Más lejos. Como yo tenía que entrar, toda la madera la cerré yo ahí en San Francisco. Que yo digo, ¿cómo ha hecho yo un barco? Con la madera que se lleva y los pinos que ha cortado. Todos los troncos que se lleva eso. Ahí en la cerradora esa. De ahí me la llevaba y ahí hice yo el primer barco. Y ya luego pues me vine ya para acá y entonces cogí yo el taller, ¿comprendes? Sí. Que eso lo tenía mi padre y yo le di algún dinero a Juan Luis y me quedé con el taller. Y ya en el taller empecé yo a hacer barcos. Pepín, cuando yo iba a ir a esta cerradura de aquí,
¿Cuál? La de la calle San Francisco. Sí. Que, no, eso se llamaba La Milagrosa. La Milagrosa. Yo iba ahí con Manolito Mejía en el año 69. Ahí. Iba yo que de vez en cuando cerrábamos allí algunas maderas. Alguna madera, exacto. Cerraba Tenía yo. yo 12 años cuando yo iba allí con Azauro también iba yo a cerrar. También. Allí, a la entrada estaba la máquina sierra. La sierra llevaba a la izquierda, exacto. Sí. Ahí también hay una foto, Mino, si la puedes coger de cerquita, mira. Ahí estamos viendo dos barcos, Pepín. Esos barcos, ¿te acuerdas cómo se llamaban esos barcos? Yo no me acuerdo. Bueno, pero se pueden ver los troncos de los árboles. Claro, los pinos, mira. Los pinos. Ahí llegaba, yo iba a la colonia, pedía un permiso Claro. para cortar pinos. Iba yo allí, iba el guarda de allí, el forestal. Sí. Y empezaba, señalaba. quiero los pinos que tenía huerta para sacar las piezas. Claro, para sacar las padenas, que siempre tuviera la madera al hilo. Se cortaba y me lo traía un camión, un par de camiones. Sí. Entraba por allí por bajo de guía y lo tiraba allí en el suelo. Fíjate, para cerrar esas maderas, esos troncos tan grandes como que alguno tiene hasta medio metro de Bueno, grueso. hacía falta, para meter los pinos para adentro, hacía falta Como un cuando menos algo. 4 personas. Claro. Con un dedo atravesado en el hombro y lo echábamos Un para adentro. un censo. Y no veas esos pinos para cogerlos allí arriba, Claro. para cerrar eso. Claro, y con la resina que tienen Y esos árboles. yo he conocido, antes de todo esto, allí, como se cerraba los pinos gordos, ponían unas palancas así. Y otra aquí, y el una pino torre arriba. abajo, una Y torre arriba abajo. uno, y abajo dos con un ferruzo. Con la sierra, Fíjate, así ancha como un para boquete sacar. grandísimo. Total, que ya luego, un poco más tarde, empecé yo a ver cómo se adelantaba, cómo se trabajaba mejor, Claro. y cogí la máquina sierra, hice un cuadrado abajo en el suelo, eché la máquina para abajo y dejé la mesa, Casi a la japa, no tener que levantar el le pino. dejé la mesa a esto, Claro, fíjate. y puse 2 vías y puse unos carros. Claro. Y ya Como un llegaba, carril, como un un carril. carril, llegaba a los pinos rodando hacia arriba, afuera, yo solo hacía así, Claro. y lo cerraba. En vez de subir el árbol, bajaba la máquina. Fíjate tú. Mira, enseña esa foto también que es muy bonita, cómo se ve aquí, ahí haciendo lo que es toda la proa y la obra, ¿no? ¿Qué se llama la obra? Eso se llama la obra muerta. La obra muerta. Las rodas, las cuadernas, la cinta y después esto la obra muerta. Sí, fíjate la cantidad de madera que necesitaba para hacer un barco de esto y después la hora de botar barco, ¿no, Pepín? Eso también sería un espectáculo, ¿no? El barco también, para botar el barco, cuando llegaba, para un barco grande, cuando llegaba la hora de echarlo para abajo, sufría yo más que hacer barco. Claro, porque se podía escorar. No, porque el barco pasarlo para abajo. Yo he conocido, antes de hacer yo los barcos, Sí. cesaba para abajo con Con unos rizos de madera. no, sí, pero cesaba para abajo con unas cuerdas, Ajá. con unas carruzas, Sí. lo menos 20 personas, iba poquito a poco para abajo. Claro, como un diferencial de ese antiguo. Ya después, cuando yo estaba trabajando, ya había tractores. Claro. Y entonces el tractor el que me lo echaba para abajo. Que lo iba jalando. Pero era delicado porque el barco iba tumbadito con un palo abajo en el costado, Claro. con una cosa así. Sí. Y abajo como si fuera lo del tren. Sí, como Los una palos, guía, los una palos. guía. Y por la ahí va, traviesa. por ahí va rebalando. Y una vez de esas se rebaló, ¡pum! Y se cayó el barco. No veas, un golpe de eso, porque es una cáscara, un barco es un cascarón. Ah, y al después final. con el gato levantándolo, en fin. Claro. Bueno, Pepín, pues nos tiene que decir cómo se empezaba a hacer un barco. ¿Cómo se empieza de un barco? Pues, mira. Vamos a ver, ¿cuántos barcos he hecho yo? Unos pocos. Yo eso. Un barco medianito es un montón, pero grande ya, el primero a Francisco ese, que tenía unos 15 metros. Luego le hice 2 barcos a Juanito Muñoz, a los mecánicos, Sí. que uno se llamaba el Carmela y otro el Manolito, que eso tendría también por el estilo, 18 metros, por unos 15 o 16 metros. Y ya el más grande que yo eso lo hice para Pedrito Cenra, de allí, de Bonanza. Sí. Tenía 20 metros. Fíjate.
que me llevé 1 año y pico para hacerlo. Fíjate, la madera que hay que preparar para un barco de eso y después Oh, el lastre que oh, lleva, oh, oh. el lastre del Sí. motor, todo lo que hay que meter ahí. Y ya yo, como he hecho tantos barcos, cuando el barco se terminaba, cesaba el agua, tenía que ir a bonanza, lo ponía en el muelle, venía el ingeniero y tenía que calcularlo. Claro, lo tenía que nivelar para ver el No, lastre, que tenía que- para ver si estaba bien de Sí, tenía estabilidad. estabilidad. Claro, Y le ponían unos bidones arriba, en la cubierta, pegado a la obra muerta. claro, Le echaba agua, claro. Y me acuerdo de uno de los barcos de esos que llegaba allí, llegó allí con los bidones y salta y dice, ¿este barco quién lo ha hecho? Y salta y dice, este lo ha hecho Pedrote. Y dice, Pedrote, pues entonces casi no hay que medirlo. No hay que calcular. Ya está calculado. Me conocía ya. Claro. Y le echó los bidones de agua, Sí. lo miró, dice, este es el tope. Y todavía le echó 2 o 3 bidones más y todavía Seguía hay con que ver eso. estabilidad. Que, ¿te acuerdas lo que pasó en una de las carabelas que se botó por ahí, por Huelva, que se puso a volcar? Volcar, Que al botar no le salían lastre o algo del barco, pues, se puso casi boca abajo. Mira, Pero, Pepín, sacando- explícanos a ver cómo se hacía esto. Mira, para hacer un barco. Pues yo hice ese barco, vamos, uno de ellos lo hice yo con los con la maqueta, con los papeles que me mandaron de Sevilla. Sí. Pero los demás la he hecho ya solo yo. Claro. Digo, yo tengo que hacerlo solo. Claro, Y empecé a darle, y mi hijo, el Rafa, cuando estaba estudiando, que yo todavía no sabía ni multiplicar bien, que me quité del colegio. Y mi hijo fue el que me ayudó a mí a controlarlo para hacerlo. Claro. Para hacerlo, mira, había que coger un tarugo de madera, ¿sabes? Un tarugo de madera, Bueno. cuadrado. Este es el tarugo. Sí. Cerrarlo en tablita, Sacarlo en hoja. en hoja. Eso es. Después pegarlo otra vez. Lo pegaba yo con una colita, con un papel. Y entonces, una vez que estaba esto hecho, pues entonces hacía yo así, ¿comprendes? Y le iba dando la forma. Le iba dando la forma, sí, mira. Ya está, este era, a ver, este era el tarugo, tal como está, ahí, cerraba en tabla así, entonces yo ya señalaba, La proa, la popa. eso es, lo cortaba y entonces cogía yo ya, lo cortaba así en la máquina, así, Claro. tal como está esto. Sí. Y entonces ya a mano, con el cepillo, empezaba yo, Lo iba volteando. y le voy iba dando la volteando. forma. ¿Qué es eso? Claro, todas las plantillas esas que se ven ahí. Esto es eso terminado. Claro. Sí. ¿Comprende? Se ve perfectamente ahí ya la forma del barco. Exacto. Medio barco. Entonces, y a tablilla. entonces, cuando ya estaba a mi gusto, que yo lo veía, porque esto ya calculaba yo el largo, el ancho que tenía que tener Claro. y la altura. Exactamente. Y ya yo le daba aquí en el costado, ni el barco no podía hacer ni tan redondo ni tan fino, Pintada en agujado. para que tuviera fuerza. Para estabilidad, claro. ¿Ves? Que lo tengo ahí. Las Entonces, loras, el puntal, la manga. cuando se hacía esto, ¿ves? Se señalaba todas las cuadernas, según el barco como era, Tenía que llevar su por reparto. su reparto. Y ¿ves? el grueso de las cuadernas. Entonces, cuando estaba eso así ya, quitaba yo esto, ¿qué es eso? Sí, que se ven No. las hojas aquellas. Esto es aquello. Claro. Y eso está señalado, ¿ves? Sí, está todo numerado, todas las Todo cuadernas. ahí. numerado, todo numerado. Sí. Y entonces, para hacer eso, pues había que. Mira, yo cogía unos paneles de esos grandes, Sí. los paneles grandes, y entonces estas son las tablas, ¿lo ves? Claro. Estas son las tablas. Entonces, se multiplicaba ya esto, comprende, según el barco, Por la como fuera de medida del largo, es grande. Por 10, por 20, por lo que sea. Exacto. Entonces, la primera que era la mansa, era aquí, por ejemplo, esta medida aquí. Sí. Aquí,
la mansa aquí. Claro. La otra un poquito más corta, la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí. Y después cogíamos una vareta, hacíamos así. Ahí está, y le daba la forma, Ya. la cintilla. Pues el uno. Claro. Después el otro igualmente. Se iba multiplicando. para adelante o para atrás. Se iba así, a ver. Claro, claro. Por ejemplo, esta es la proa. La proa es así, ¿no? Exactamente. Ahí. Y ahora aquí al revés era. Claro. Esta es la misma que esta. Claro, se va emparejando. Esta es la misma. Claro. Y entonces esta es la proa y esta es la popa. Que hacía así. Subiéndolo de frente el barco. Ahí. ¿Ves? Pues muy bien, Mitad, fíjate lo ligero que mitad y que mitad. Pepín, y aquí que tenemos hecha para enseñarnos cómo se hacían las cuadernas. Hombre, las cuadernas se hacía. Ajú, cuadernas. Para hacer una cuaderna había que cerrar los pinos, ¿comprendes? Con la forma que, No, que los tuviera pinos. más parecía, ¿no? Había que cerrar los pinos. Había que cerrar los pinos, por ejemplo. Yo cerraba unos pinos, los pinos que tenía huerta, sacaba unos trozos así. Sí. Sacaba unos trozos derechos también. Y entonces, y otros, así. Claro. Y entonces se cogía este y se llegaba aquí. Este, Para empalmarlo, ¿no? aquí, Ahí ahí. está. Y se empalmaba. Claro. Entonces, y este con este. Sí. Y el centro era ciña. Claro. Llegaba aquí, se empalmaba esto, se empalmaba otro. Aquí podemos ver, Esto, Pepín? esto. Mira, por ejemplo, darle la vuelta a esta cuaderna para que vea que esta pieza de madera es una sola pieza. Una sola vez, ¿no? Ese codo, que es como si fuera un codo, Estos son los palos que yo cogía con huerta. exactamente, Pa sacar eso. para aprovechar el hilo de la madera. Claro, porque eso si te coges una madera lisa y tú haces así y le das vueltas de parte. Claro, porque está viticortada y se rompería porque queda atravesado. Sin embargo, esto tiene el hilo, ¿no? Lo mismo que esta parte de la popa, pues también es una sola pieza, que ya tiene el hilo ahí a la madera, y aquí en la proa pues pasa lo mismo. Aquí podemos ver perfectamente, y ahí, Pepín, vemos también que hay un montón de cuadernas, de plantillas de las cuadernas, Eso ¿no? también, esa es la popa. Sí. Estos son Para las canoas quizás sea, ¿no? botecicos que hacía yo. Sí. La popa y esas son las cuadernas, cada uno de los suyos. Claro, Y entonces, esto, esta es la quilla, ajá, ¿comprendes? Sí. De una canoa es plana claro. y de un barco es al revés. Sí. Un barco Es de pie. es de pie, De canto. exacto, de canto. En un barco, los barcos grandes, pues tenía 30 o más. Claro, sí. 30, Por ahí. 30 por 20. por 12, Ajá. según el barco, Claro, de claro, largo. claro. Sí. Entonces llevaba la quilla abajo, después se señalaba todas las cuadernas y se iba poniendo todas las piezas estas y se iba apuntalando, como estaban todas las piezas puestas, empezábamos a poner unas varetas para aguantar todo esto. Y entonces se ponía la primera tabla del barco, se llamaba la cinta. Llegaba desde aquí, ahí con huerta, Sí. hasta la popa. Hasta la popa. La misma, pues ya se le daba su forma, ¿comprendes? Claro, ya la iba acoplando al barco. La forma se le daba primero. Perdona, esas tablas para poderse dar la vuelta, ¿qué hacía usted? ¿De mojarla y calentarla o cómo era eso? Esas tablas se cogía y se mojaba. Y muchas se calentaba un poco. Sí, yo veía que Y algunas veces se le daba fuego eso para revirarla un poquito. A fuerza de gato y eso la poníamos. La iba llevando a su sitio. Entonces se ponía la primera tabla, que era la cinta. Y ya luego la que iba por dentro, se llamaba ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Bueno. La adentro la llamaba la otra, me acuerdo. De todas maneras. Y entonces, por dentro, cuando se ponía todas las piezas, se ponía otra tabla encima, otra tabla que se llamaba la sobrequilla. Exactamente, que era la que iba A proteger, aguantando todas las piezas, atornilladas de abajo. Claro. Pepín, y las tablas que se ponían clavadas, ¿no? Con Sí, clavos así galvanizados, con los veía allí. Con clavo y puntillo galvanizado. Eso es, después se botaba
Se botaba. Y se le metía la masilla y se metía las chopas entre las juntas de las Antes, tablas, ¿no? los primeros barcos, cuando se ponía todas las tablas, la junta de las tablas, para que no entrara el agua, llegaba al calafate, El calafate. le metía las topas y le ponía brea, que Exactamente. brea, que era eso negro. Sí, la brea, el alquitrán. Y todo ya eso más tarde, como ya estábamos más modernos, sí. pues entonces en vez de la brea, a la misma junta esa le juntábamos masilla y su pintura. Claro, el Ya. patente o el alquitrán o lo que Ya fuera. se quitó la brea esa. ¿sí? Yo me acuerdo que yo le metí la masilla a la canoa de mi abuelo. La Que canoa de tu tenía abuela. 8 o 9 años. Después de que estaba botada, todas las puntillas y eso, Tenía yo una- le metí yo la masilla a la canoa de mi abuelo.